Amén. Bueno, estamos iniciando hoy una nueva serie, es una miniserie, y digo miniserie porque solo dura 3 semanas, hoy, la próxima semana, y terminamos el domingo de resurrección, y en esta miniserie va a estar centrada en una pequeña frase, es una pequeña frase, pero es una frase muy, muy poderosa que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Hay estudios, si ustedes buscan, muy, muy buenos, y quizás algún día hagamos una serie que hablan acerca de las frases que Jesús dijo en la cruz. Sí, fueron 7 diferentes frases, y la última, antes de entregar el Espíritu, antes de expirar, sí, fue esta: consumado es. Y toda esta serie vamos a estar hablando solamente de esas pequeñas 2 palabras, consumado es. Y vamos a ver mucho más a profundidad qué significan, qué implican para nosotros. ¿Sí? Vamos a ver cómo cambian nuestra vida, cómo cambian nuestro entendimiento de la cruz y de lo que el Señor hizo. Así que para verlo, acompáñenme Juan capítulo número 19, vamos a leer la ocasión cuando Jesús las dijo. Juan capítulo número 19, vamos a leer los versículos del 28 al 30 y después vamos a partir de ahí. Dice así: después de esto, está Jesús colgado en la cruz, está Jesús siendo crucificado, está a punto de morir. Dice: después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, yo sé que muchos ya han oído algún mensaje acerca de esta frase, quizás lo más parecido a lo que ya han escuchado lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Pero yo creo que hay muchísimo más a esas 2 pequeñas palabras de lo que nosotros imaginamos, ¿sí? Y este es el tipo de frase que tendemos nosotros a pasar demasiado rápido. Consumado es, se murió, y lo vemos y nos perdemos de la profundidad realmente, y nos perdemos de preguntarnos qué querían decir, por qué las dijo Jesús, por qué, habiendo podido escoger cualquier cosa, escogió esas 2 palabras como sus últimas palabras antes de morir en la cruz. ¿Sí? ¿Qué quería decir? ¿Qué eran las implicaciones para nuestra vida, para el día a día de cada uno de nosotros? Y yo de verdad creo esto con todo mi corazón, que cuando Jesús estuvo en la cruz, antes de morir, Dios le dio a Jesús una claridad mental específica y una claridad mental muy particular, para que aún en medio de su dolor y de su agonía, Él pudiera escoger 2 palabras, esas 2 palabras específicas, para saber bien qué era lo que tenía que decir y hacer esa maravillosa declaración: consumado es. Y quiero comenzar diciendo esto: consumado es. No son las palabras de un hombre derrotado que cuando está a punto de morir dice: pues ya no hay nada que hacer, vámonos pues. Y quizás hemos visto películas donde alguien llega y todo le sale mal y dice: se acabó, ya no hay nada que hacer, y se da la vuelta y derrotado sale con la cabeza. No, estas no son las palabras de un hombre derrotado. Estas son las palabras de victoria de un Salvador glorioso, que estando ahí en la cruz dijo: no, terminado, el plan se cumplió, lo que vine a hacer lo hice, consumado es. Así que durante estas semanas vamos a ver 3 cosas. Hoy vamos a hablar cómo consumado es, habla de cómo el plan de Dios se cumplió. La próxima semana vamos a ver cómo consumado es significa que el precio se pagó. Y el domingo de resurrección vamos a hablar de cómo consumado es significa que nuestro futuro Él aseguró. Pero regresando a esto, hablando de cómo el plan de Dios se cumplió, quiero yo hacer una pregunta que tiene mucho que ver con esto. No sé si alguna vez han oído ustedes, quizás, que alguien tiene una experiencia cercana a la muerte, o tal vez alguno tuvo una experiencia cercana a la muerte, y dicen cosas como esto: es que mi vida entera se me pasó delante de los ojos. ¿Alguna vez han oído algo así? ¿Alguien ha tenido una experiencia cercana a la muerte que nos pueda decir eso? ¿No? ¿Sí? Y pasó su vida entera delante de sus ojos, ¿sí? Todos los demás sean más alegres, arriesguense un poquito. Qué aburrido, ¿sí? No, pero bien, hemos oído esto: es que mi vida entera se me pasó delante de los ojos. Y yo quiero que vean esto:
Si esto es cierto y Jesús estaba en la cruz y su vida entera pasó delante de sus ojos, cuando comienza a pasar esa película de su vida, yo me imagino a Jesús diciendo, wow, todo lo que ha sido en mi vida ha sido apuntando a este momento que yo estoy aquí colgado en la cruz. Cada momento, cada detalle, cada circunstancia, cada palabra eran parte de un plan perfecto que me llevó a este lugar, a esta cruz, a este momento. Y es ahí donde Él dice, wow, consumado. Es cada momento, cada situación, cada plan, cada detalle, cada palabra, todo llegaba a su clímax en ese momento. Y cuando hablamos de Jesús, la vida de Jesús no eran solo sus 33 años terrenales, los que Él vivió. No, la Biblia nos dice que en el principio era el verbo. O sea, Jesús estaba desde el principio, desde una eternidad pasada. Y si Él estaba desde el principio, imagínense todo lo que pasó en ese momento. Toda una eternidad de pensamientos, toda una eternidad de detalles y planes, todos cumplidos en ese momento. Y Él en ese momento, cuando ve su vida entera pasar delante de sus ojos y ve todo lo que había planificado desde el principio de la creación cumpliéndose, dice, consumado es. Estas son palabras de victoria, son palabras de alguien que dice, el plan se cumplió, llevamos una eternidad planificando y en este momento todo se viene a cumplir. Este es el clímax de los planes de Dios. Este es el clímax de la historia de Dios. Lo que había confundido a los sabios y a los profetas y a los reyes durante siglos, ahorita se estaba revelando. Sí, lo que había sido solo misterios y sombras, ahorita se estaba cumpliendo. Consumado es, el plan se cumplió. Jesús está en la cruz viendo su vida entera diciendo, no, todo esto era parte de un plan que se cumple ahorita. Consumado es. Y cuando se trata de planes, los planes de Dios son un poquito diferentes a los nuestros, ¿o no? Miren solo esto, Isaías capítulo número 58, guarden el evangelio de Juan, vamos a regresar a él. Isaías capítulo número 58, versículos 8 y 9, nos hablan acerca de la diferencia entre un plan de Dios y uno nuestro. Y nos dice así, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pareciera que me estoy desviando, pero no me estoy desviando. ¿Alguien aquí ha pertenecido en algún momento a algún comité de planificación? ¿Están planificando un evento? ¿Están planificando, qué sé yo, cualquier cosa? O tal vez un comité de reestructuración, llegan a un lugar y tienen que ordenar un relajo que hay. ¿Alguien ha pertenecido a algún comité así? No, ustedes vinieron hoy demasiado tímidos y esto sí no ayuda al predicador. ¿Sí? ¿Alguien ha pertenecido? Es un proceso fascinante, pero es complicado. Porque de repente le dan a uno un montón de variables, sobre todo si uno llega a reestructurar algo, le dan a uno un montón de variables y uno tiene que ver, el trabajo de ese comité es encontrarles a cada una de ellas su lugar. Sí, quizás son programas, son ministerios, son comités o algo y de repente uno tiene aquí 20 programas, 20 ministerios, 20 comités o qué sé yo, y uno dice, pues primero, ¿a qué horas una empresa, a qué horas una iglesia, a qué horas una organización terminó con todo esto? Pero después le toca a uno agarrar todo esto y poderlo poner en un lugar donde cada uno de ellos sirva a un plan mayor, a una sola visión, a un propósito mayor y caminen alineados todos, trabajando juntos en una sola dirección. Es un proceso fascinante, de verdad. Y ¿saben qué es lo que pasa? Tenemos que ver primero si estas se alinean con el objetivo que queremos alcanzar. Tenemos que comenzar con definir cuál es el objetivo que queremos alcanzar y definir claramente hacia dónde vamos, que es diferente de hacia dónde queremos ir. No siempre vamos en la dirección que queremos, ¿sí? Y cuando tenemos todo eso, a veces nos toca la difícil decisión de que vemos que algunas cosas no encajan en el plan. No sé si de repente uno dice, esto está re bonito, pero no sirve lo que queremos hacer. Y le toca a uno tomar una decisión difícil de a veces
Cortar un programa, cortar un ministerio si es una iglesia, cortar un departamento si es una empresa, que es bonito, que es bueno, pero que no sirve a la visión de la empresa, de la iglesia, del ministerio o de lo que querramos hacer. Y es una decisión difícil porque no le encontramos un lugar dentro del plan. Ahora, con eso, ¿qué es lo que les quiero decir? Imagínense el plan de Dios. O sea, en Cristo había una cantidad increíble de promesas, había una cantidad increíble de profecías, había una cantidad increíble de símbolos, de figuras, de sombras que apuntaban todas hacia el Mesías. Cada personaje principal del Antiguo Testamento era una figura de Cristo. Y si nosotros nos dieran todas esas variables y quisiéramos reconciliarlas, sería imposible. Solo imagínense esto. Jesús tenía que ser un profeta como Moisés y un guerrero como Josué. Ahora, Moisés fue el hombre más sabio, más manso, de la tierra. Josué era un guerrero. Ahora, ¿cómo reconciliamos un guerrero manso? O sea, no logramos reconciliarlo. Él tenía que ser, ¿sí?, como David, un adorador, como Salomón, pero miren eso, él tenía que ser como Noé. ¿Ustedes se recuerdan la historia de Noé o no? El arca de Noé, el barco, los animales, un diluvio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, él tenía que ser como Jonás. Ahora, yo no sé ustedes, pero uno dice, ok, Noé está en el barco, Jonás está en el agua. ¿Será que Noé se cayó del barco? O sea, ¿cómo reconciliamos estos dos personajes para que ambos apunten a Cristo? Para que ambos se cumplan en Cristo. Cuando se trata del sacrificio, Jesús tenía que ser el tabernáculo, ¿sí? Él era, el altar, él era el propiciatorio, Jesús era el tabernáculo, pero no solo era eso, él también era un tipo del sacerdote y era el sacrificio. Entonces, era un sacerdote como Aarón, pero era del orden de Melquisedec, ¿sí? Y era no solo el sacerdote, sino él era el cordero que el sacerdote iba a ofrecer en sacrificio sobre el propiciatorio. ¿Cómo reconciliamos todo eso? Imagínense que nos den a nosotros todas esas variables y les querramos encontrar valor, y les querramos encontrar lugar en un plan. Yo me vuelvo loco. Y estoy seguro que nadie, sino Dios, tenía la capacidad de agarrar todas estas sombras y todas estas figuras y todas estas promesas y todas estas profecías y empaquetarlas en un solo hombre llamado Jesús. Y Jesús está en la cruz y voltea a ver todo eso y dice, aquí estoy siendo entregado como el cordero. Pero al mismo tiempo, no sé si se dieron cuenta, dice, y Él entregó el Espíritu. Él no murió, Él entregó voluntariamente su Espíritu. Él decidió dar su vida. Y dice, aquí estoy siendo el Cordero y el sacerdote que entrega ese Cordero delante de Dios. Y en medio de todo eso, cuando Él ve todo esto, entonces Él se puede parar y decir, consumado es. Todo esto era parte del plan. Todo esto se está cumpliendo en este momento. Ahora, si hemos estado en uno de estos comités, si hacemos las cosas bien, quizás nos va a tocar un momento donde terminamos el plan, ¿o no? Terminamos el proyecto, terminamos el plan y quizás tenemos nuestro propio momento consumado de sí. Quizás volteamos a ver y decimos, terminamos, pero díganme si no es cierto que realmente nunca terminamos, ¿o sí? Si alguno ha construido una casa, imagínense esto. Ustedes construyen una casa, hacen todos los planos, contratan a un arquitecto, después el ingeniero lo construye porque él es el que construye para que no se caiga. Sí, y es que aquí tenemos un arquitecto y yo soy ingeniero. Sí, entonces terminamos, pero llega el momento donde el ingeniero o el arquitecto le dice, aquí están sus llaves. La obra terminó, su casa está terminada. Y díganme si no es cierto, alguien que ha tenido el privilegio de estrenar casa. Entra a esa casa nueva, todo está terminado para comenzar a vivir ahí y al día siguiente comenzar a darse cuenta de los detallitos que no están completamente terminados. O comenzar a darse cuenta que uno creía que necesitaba un montón de cosas que realmente no necesitaba y ahora no sabe qué hacer con ellas. Y que uno debería de haber pensado mejor en poner algo que no puso porque ahora que vive en la casa y tenemos, y según nosotros habíamos terminado, no habíamos terminado. Estábamos
comenzando una nueva etapa. Si alguien tiene fincas o qué sé yo, trabaja en cosas de la agricultura, se da cuenta que llega el final de la cosecha, consumado es, recogimos la cosecha solo para darnos cuenta que al día siguiente hay que comenzar a sembrar, porque si no, no hay cosecha el próximo año, y lo que creíamos que era consumado, realmente ya todavía no se ha consumado. Si hemos trabajado en una estrategia empresarial o ministerial o algo, hacemos la estrategia y decimos, bueno, aquí está todo el plan, ahora hay que ejecutarlo. Y en el proceso nos toca irlo puliendo un poquito porque nos dimos cuenta que no todo cuadraba y lo vamos puliendo, lo vamos modificando, lo vamos adaptando. Y esto en Cristo. Esto es lo que quiero que vean. Esos son los planes de los hombres. Y Dios dice que mis pensamientos no son los suyos. Mis caminos no son sus caminos. En Dios, no ese es el caso de Dios. En cuanto a su plan de redención, ya no hay nada más que hacer. No hay detalles que pulir, no hay ajustes necesarios, no hay cosas que sobraron, no hay cosas que faltaron. No tenemos que sumarle al plan de su redención. Está terminado. Solo yo me emociono con esto, ¿no? Sí, no hay. ¿Se han visto alguna película? Ustedes ven una película, una conspiración, había que matar al presidente, van, lo matan, hacen todo eso y después siempre está la escena donde hay que amarrar cabos sueltos. Entonces matan a otro montón de gente, ¿va? Todos los testigos. Y aquí no hay cabos sueltos que amarrar. El plan se terminó, el precio se pagó, ya todo lo que había que hacerse se hizo. Miren esta frase, quizás este predicador lo puede explicar mejor que yo. Sí. Spurgeon es un predicador del siglo pasado en Inglaterra, es fantástico, pero dice así, dice, toda la escritura se había cumplido ahora. El libro entero, desde el principio hasta el fin, tanto en la ley como en los profetas, todo había sido consumado en él. No hay ninguna promesa que no apuntara hacia ese momento. No hay ningún simbolismo que no se fuera revelado en Cristo. No hay ninguna profecía que no se cumpliera en él. La ley se había cumplido, la redención se había perfeccionado. ¿Y saben qué significa esto? Significa Dios no demanda más de nosotros. La ley había recibido sus demandas, el precio había sido pagado, se había dado la provisión necesaria. Miren, para entender qué significa esto de la provisión necesaria, ¿saben qué tenemos que hacer? Venir la próxima semana, ese es el tema del próximo domingo. Sí. Hoy es el plan, se cumplió, la próxima semana es el precio, se pagó. Pero regresando a esto, miren, consumado es, significa sus sufrimientos estaban completos. Al principio de su ministerio, Jesús le dijo a Juan el Bautista, se va a bautizar con Juan, y Juan le dice, uy, no, ¿cómo te va a bautizar? Yo necesito ser bautizado por ti. Le dice, deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Saben qué? Consumado es, significa la justicia se cumplió, la justicia fue satisfecha, todo había sido consumado. Otra vez, y les voy a decir esto varias veces, consumado no fue un grito de derrota de una vida acabada, sino la palabra de victoria de alguien que sabía que el plan se había cumplido a perfección y que todo estaba terminado y que no había nada más que hacer. Consumado es. Ahora paremos y retrocedamos un poquito. ¿Qué significa esto para mí? No solo ver el plan de Dios, sino en mi día a día. ¿Cómo traigo esto para nuestro día a día? Regresen a Juan capítulo número 19. Regresemos al versículo 28, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Miren, yo hace un momento les mencioné que yo creo que Dios le dio a Jesús la claridad mental para decir exactamente lo que tenía que decir en el momento específico que Él estaba en la cruz. Y estas dos palabras, tengo sed, no solo fueron dichas para que se cumpliera la escritura, son una expresión de sufrimiento. ¿Sí? Está este hombre colgado en un madero, sufriendo dolor, tristeza, agonía, desesperación, y está ahí. Y si lo vemos en los otros evangelios, si nos vamos por ejemplo al evangelio de Mateo, vemos nosotros que le dijo algo así,
cuando Jesús está en la cruz, grita y exclama a gran voz, dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es lo que quiero que vean con esto. El grito de victoria consumado viene después del clamor de dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Viene después de esa expresión de dolor. Tengo sed. Y eso es lo que yo creo que pasó. Y déjenme imaginar y salirme aquí y imaginar un poquito. Quizás en ese momento, en medio de su dolor, en medio de su agonía, en medio de la cruz, en medio de todo esto, a Jesús se le olvidó, asumamos, estoy imaginándome, se le olvidó por un momentito el plan. Y saben, es que esto es lo que pasa. El dolor, el sufrimiento, las situaciones difíciles tienen algo particular que nos hacen olvidarnos del plan de Dios. Tienen algo particular que nos hacen quitar los ojos de Dios y ponerlos en las circunstancias. Tienen algo que nos hacen cuestionar todo y dudar de dónde está Dios y por qué nos ha desamparado. ¿Sí? Y en el momento, y esto es lo que yo creo, está Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en ese momento, y en ese momento Dios le da la claridad de mente para ver el plan completo y ver desde la creación otra vez cómo todo había ido cayendo en su lugar y había ido sumando para llegar a este punto donde todo el plan se iba a cumplir. Y en ese momento me imagino yo que en el corazón de Jesús pasa de: ¿por qué me has desamparado? Hay un consumado es. ¡Wow! Dios no me desamparó. Este dolor era parte del plan. Dios no me abandonó. No, había un plan que incluía este momento difícil. Había un plan que incluía todo esto. Sí. Wow, y ese plan se cumplió. En ese momento me imagino yo que cuando Jesús ve que el plan se cumplió, puede regresar y reconocer y decir: wow, Dios está en control. Dios siempre ha estado en control, nunca ha perdido el control, nada se salió de sus manos y realmente Él no me ha desamparado. Este dolor, esta cruz era parte del plan, y el plan consumado es. En ese momento yo me imagino que Jesús se recuerda que no importando qué tan mal estén las cosas, Dios es bueno, Dios es sabio y tiene un plan. Ahora, ¿por qué digo esto y qué tiene que ver esto para nosotros? Quizás tú estás pasando por un momento, tengo sed. Quizás tú estás pasando en tu vida por un momento de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no sé qué sea. Quizás es tu familia y tu matrimonio está en pedazos y no sabes si lo van a lograr. Quizás son tus hijos y alguno está enfermo y estás luchando con enfermedad o con rebelión, o son adolescentes y entonces te comienzas a preguntar. De chiquito decías: es que me lo quiero comer, y ahora dices: ¿por qué no me lo comí? O sea, quizás estás pasando por uno de esos momentos. Quizás es económico. Quizás la situación en el trabajo no va bien. Quizás te quedaste sin trabajo y las cuentas se siguen sumando y ya tu corazón llegó al punto de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? No veo, no le encuentro ni pies ni cabeza. Y este pasaje, deja que este pasaje te recuerde a ti que hay un plan de Dios para ti. Que hay un plan de Dios para ti, que ese plan es perfecto, que ese plan, por haber sido hecho por Dios, no necesita ajustes, no necesita revisión, nada se ha salido del control de Dios. Es más, ese plan fue hecho por Dios para ti desde antes de la fundación del mundo, y apenas estamos viendo. Y sí, es cierto, quizás hoy no le ves ni pie ni cabeza. Quizás hoy estás igual que los sabios y los eruditos cuando miraban, que decían: va a ser como Jonás, pero va a ser como Noé. Va a ser como Moisés, pero va a ser como Josué. Va a ser el propiciatorio, pero va a ser el sacrificio, pero va a ser el sacerdote. Y no encontraban dónde encajaba todo. Y quizás tú estás ahí. Y yo quiero de verdad hoy motivarte a ti, a que sepas que en las manos de nuestro Señor todo tiene un lugar.
Todo es parte, todo tiene un lugar en ese plan y en su momento se va a revelar. Y mi oración para nosotros hoy es que Dios, si tú estás pasando por esa circunstancia, te abra los ojos y te dé la claridad mental como se la dio a Jesús para poder decir sí, amén. Consumado es en Él, consumado es para mí. Hay un plan, Dios está en control y ese plan en Cristo se cumplió. Déjenme leerles otra frase de Spurgeon y con esto vamos a ir terminando. Dice así: las palabras consumado es, me encanta cómo lo pone este hombre. Dice: consolidaron el cielo, sacudieron el infierno, consolaron la tierra, agradaron al Padre, glorificaron al Hijo, trajeron al Espíritu Santo y confirmaron el pacto eterno para toda la simiente elegida. Yo no sé dónde estás pasando tú, no sé dónde estás exactamente tú, algunos sí sé, pero no nos cansemos de proclamar por la fe cada día que consumado es, que hay un plan y el plan en Cristo se cumplió. Ahora, esto a veces nos toca recordarlo y a veces se nos olvida, y como les decía, el dolor tiene esa particularidad que nos hace quitar los ojos de ese entendimiento, perder la confianza en, ¿será que de verdad hay un plan o todo esto es un gran caos? Y creo yo que necesitamos constantemente un recordatorio de ese plan. Y así que el día de hoy, para iniciar esta serie, decidimos iniciarla celebrando la Cena del Señor. Sí, generalmente lo hacemos el primer domingo del mes, eso era el domingo pasado, pero pedimos pasarlo para este domingo. ¿Saben por qué? Porque creo que es un buen recordatorio para todos nosotros que el plan de Dios en Cristo se cumplió, que el precio que se debía, la deuda que se tenía, se pagó. Y fue una deuda pagada con dolor y fue una deuda pagada con sangre. Así que le voy a pedir a nuestros servidores, si pueden comenzar a repartir los elementos de la Cena del Señor. Van a comenzar ellos a repartirlos mientras nuestro equipo de alabanza sube para acá. Pero ¿saben? Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, dice la Biblia que Él reunió a sus discípulos y agarró el pan y lo partió y lo repartió entre ellos y dio, habiendo dado gracias, les dijo: coman y beban, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después nos dijo: cada vez que coman de este pan y que beban de este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otro pasaje en 1 Corintios, donde nos habla de la Cena del Señor, nos enseña y nos dice que Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Y así que cuando tomamos este pan y este vino, hacemos memoria de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Hacemos memoria de que Él fue colgado en un madero, su cuerpo fue traspasado. Hacemos memoria de que su sangre fue derramada. Pero hoy yo lo que quiero es motivarte a que mientras recordamos eso, lo hagamos recordando lo siguiente: ese precio fue pagado para cumplir el plan de Dios para la humanidad, pero para cumplir el plan de Dios para ti. Y cuando se trató de pagar un precio, Él no escatimó. Y por siglos y milenios se habían ofrecido animales y corderos y palomas y machos cabríos. Y cuando Dios dijo: no, ya me cansé de todo eso, Él no escatimó y dijo: voy a dar un sacrificio que sea una vez y para siempre. Y derramó sangre, pero no de un cordero, de un macho cabrío, su sangre, la de su Hijo. Y la Biblia nos dice: esa sangre fue derramada una vez y para siempre. ¿Saben por qué? Porque consumado es. Porque ya no había que seguirle sumando a esa sangre que ya había pagado el precio, que ya había cumplido el plan.
La sangre derramada había sido suficiente para cubrirnos desde entonces y para siempre y asegurar nuestro lugar delante del trono de Dios. Así que si ya te repartieron los elementos de la cena del Señor, ponte de pie ahí donde estás. Y cuando terminemos ahí con todos, que ya nos faltan pocos, tal vez les va a pedir a nuestros servidores si nos pueden pasar aquí adelante, que no nos quedamos sin. Pero ¿saben qué palabras más maravillosas esas o no? Consumado es. Qué revelación más increíble el poder ver en medio del dolor y decir, oh, esto es parte de un plan. Y el plan a través de este dolor se cumple. Esto no es que a Dios se le salió de control, no. Esto es el plan. Esto es parte del plan. Y sí, no le encuentro ni pies ni cabeza, pero sirvo a un Dios y me rindo ante un Dios que hizo el plan y que Él sabe dónde caben todas las piezas de ese plan. Gracias. Así que si ya estamos todos ahí, vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor por ese sacrificio. Vamos a recordar el precio que Él pagó para que ese plan fuera cumplido. Para el mundo, sí, pero para ti también. Padre, Señor, te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Te damos gracias, mi Dios, por ese plan perfecto y ese plan eterno, revelado en Él, cumplido en Él, consumado, terminado en Él. Te damos gracias, mi Dios, porque en Cristo podemos decir sobre nuestra propia vida también, sí, amén. Consumado es en Él, consumado es para mí. Hay un plan y ese plan en Cristo se cumplió. Pero Padre, entendemos que hubo un precio que pagar por ver ese plan cumplido. Y tú diste tu cuerpo para que fuera traspasado, para que fuera quebrantado, para que fuera molido como parte del pago y como parte del plan. Y hoy en gratitud participamos de este pan que representa tu cuerpo, que por nosotros fue partido. En el nombre de Jesús pueden participar del pan. Padre, y tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y a la hora de derramar sangre, derramaste, no cualquiera, derramaste tu sangre, la más preciosa sangre, para cubrir nuestros pecados una vez y para siempre, para justificarnos delante de ti, para poder presentarnos con libertad delante de ti por medio de esa sangre. Y hoy, Señor, participamos de ella con gratitud. En el nombre de Jesús pueden participar del vino. Y ahí donde estás, toma un momento, ya casi terminamos, pero porfa no te vayas. Todas las semanas terminamos nosotros diciendo esto: si Dios te habló, si cualquiera te habla, lo educado es responderle. Y si Dios te habló, aquí en Casa Libertad, la manera en que respondemos es que respondemos en adoración, adorándolo por aquello que Él nos ha dicho y por aquello que nos ha revelado. Así que si Dios te ha hablado el día de hoy, quiero invitarte a que respondamos a Él por un momentito más y que respondamos a Él en adoración por esas dos maravillosas palabras: consumado es, y cómo se cumplieron en Cristo. Vamos a adorarlo y después vamos a quedar despedidos.